tardes. En primer lugar, quiero agradecerles por haberme tomado en cuenta para venir a compartir un poquito de lo que para mí es el trabajo más importante de mi vida y servir como un canal de comunicación para que fluya esta información que no considero que sea mía, sino es el conglomerado de muchos maestros, de muchas experiencias que me han brindado la oportunidad de conectar estos puntos a través de lo largo de los años y de muchas otras pasiones que tengo. Y bueno, ojalá les llame la atención. Entonces, el concepto se llama Biohacking Concept y es un concepto interdisciplinario, una propuesta interdisciplinaria de salud, donde no solo vamos a hablar de la unificación de diferentes especialidades médicas y áreas de salud, sino también un concepto multiciencias, respaldado por muchas otras ciencias como la astrofísica, física cuántica, e incluyendo muchas otras áreas de salud como el psicoanálisis, por ejemplo. Tuve que resumir mucho la presentación, entonces voy a correr un poquito para que me dé chance de poder abarcar lo máximo posible. Entonces, yo siempre comienzo la charla diciendo que nosotros, en la actualidad, los que trabajamos en salud, tenemos una visión muy newtoniana. ¿Por qué newtoniana? Porque Newton, limitado por su época, él describía cómo la materia afectaba a la materia. Y así es. Pero, ¿qué es la materia? Cuando nosotros descomponemos la materia, hablando del cuerpo, descomponemos, ¿verdad?, los sistemas, órganos, tejidos, células y demás. Cuando ya descomponemos todo eso y llegamos a la partícula más ínfima, que es el átomo, nos vamos a dar cuenta que el átomo en su esencia es 99% espacio vacío y el resto es un flujo energético balanceado y constante que se representa geométricamente como el torus. El torus es la representación más básica que existe de la energía en el universo y entendiendo cómo esta energía se comporta, tal vez podemos llegar a entender un poquito mejor cómo se comporta la creación inteligente de la que estamos compuestos. Entonces, viéndolo así, el átomo se comporta como un torus, las células también, los tejidos, tenemos el torus cardíaco, tenemos el torus de la magnetosfera de los planetas, el torus de las galaxias, el torus de los clústeres y de los superclústeres. Eso quiere decir que desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo se comporta igual. Y recuerden, un flujo energético balanceado y constante. Eso también se resume en un balance, como la homeostasis. Entonces yo siempre sugiero que tenemos que llevar nuestra práctica o nuestra visión, migrarla un poco más como la de Tesla, que él nos decía que si entendemos, si pensamos en términos de energía, vibración, frecuencia, y yo agrego resonancia, vamos a tener los secretos del universo. Y ahí van a estar muchos de los secretos de salud. Esto se ve representado en el organismo por medio del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, que está compuesto del parasimpático, simpático, ¿verdad? Y aquí podemos ver en esta imagen que literalmente todas las áreas de nuestro cuerpo están conectadas por este sistema nervioso. Si nosotros conectamos los nervios más pequeños hasta los más grandes, nos vamos a dar cuenta que generamos una línea recta de más de 40.000 kilómetros de extensión. Eso es lo suficiente para darle la vuelta al mundo 2 veces. Así que no podemos pensar que no estamos conectados en todas nuestras áreas. Todo lo que decidamos en cuanto a tratamientos y diagnósticos va a tener un efecto colateral en cualquier otra área del cuerpo de nuestros pacientes. Todo esto está inmerso en el líquido intersticial, en la matrix, como mencionaba ahora la querida doctora Gómez, a donde acá van a estar albergadas muchísimas toxinas, va a estar la senescencia, las células que ya murieron, vamos a encontrar muchísimos otros componentes que pueden o favorecer o entorpecer la función de este órgano, que es el órgano básicamente más grande del cuerpo, ¿verdad?, donde todo está inmerso. Si nos vamos a la parte embriológica, nos damos cuenta que la boca juega un papel muy importante porque recordemos que entre la cuarta y quinta semana se empieza a conformar el cerebro, quinta y sexta semana les empiezan a formar los dientes, después el tubo encefalorraquídeo y después la neurogénesis. Eso quiere decir que literalmente el trigémino está completamente unido al nervio vago y va a haber una comunicación doble vía. Anteriormente se pensaba que las toxinas subían de los sistemas digestivos al cerebro por medio del nervio vago, ya que sabemos que es un nervio mal receptor, pero en la actualidad sabemos que estas bacterias o estas toxinas tienen la capacidad también de ir en la otra vía. Cuando hablamos de salud tenemos que entender cuáles son las cosas que más van a dañar esta salud y Harvard desde 1940 nos dice que el 90% de las enfermedades van a tener un trasfondo emocional y el otro 10% probablemente son consecuencia de la genética que un antepasado nuestro alteró a raíz de un problema emocional. Hans Selye, un médico húngaro-canadiense, nos describe en 1942 los dos mecanismos del estrés. El leoestrés, que es el estrés positivo, como cuando practicamos algún deporte, estamos boxeando, estamos jugando tenis o lo que sea, entonces obviamente tenemos competitividad, tenemos muchas cosas que liberan hormonas y neurotransmisores que son sumamente favorecedores para nuestra salud.
El problema es cuando ese proceso se alarga, como por ejemplo que ahorita entre una persona armada, nos venga a asaltar, entonces obviamente vamos a tener una reacción. El hipotálamo va a enviar una señal a las glándulas suprarrenales, vamos a producir más cortisol, noradrenalina y muchas otras sustancias que van a desencadenar un proceso de supervivencia. Cuando eso se prolonga, eso se convierte en diestrés y esa saturación de cortisol se percibe en el organismo como una toxina. ¿Por qué un odontólogo les está hablando de todos estos temas a ustedes? Yo como periodoncista, mi labor principal es cuidar a mi población de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es la causa número 1 de pérdida dental en Costa Rica y probablemente en el mundo. Sabemos que es ocasionada en su gran mayoría por bacterias anaerobias, por filomonas gingivales, treponemas denticolas, tanerelas forsythias, que son organismos sumamente simples y lo que hacen es acumularse entre la raíz, la encía y el huesito y empezar a generar procesos inflamatorios crónicos, pero esas bacterias eventualmente migran al resto del organismo. Como les decía anteriormente, estas bacterias son son organismos sumamente simples, entonces a diferencia de nuestras células eucariotas que están compuestas por un montón de diferentes organelas que desempeñan diferentes funciones, estas células están meramente conformadas por una membrana lipopolisacárida que por definición es una toxina y el contenido genético. Eso las hace muy fáciles de matar, ya que los antisépticos lo que hacen es romper la membrana de estas bacterias, modificarlas genéticamente, entonces la bacteria muere, pero esa membrana queda. Esa membrana viaja por torrentes sanguíneos, se acumula en las paredes de las arterias y está relacionada a cardiopatías, el 98% de las cardiopatías. Aparte de eso, los riñones drenan toda la sangre del cuerpo cada 20 minutos, los riñones tienen ribosomas por donde esas membranas fluyen, se acumulan y generan piedras. También se van a la corteza del páncreas, bloqueando la salida de las células beta, que son las predecesoras de la insulina, y sabemos que son un factor de riesgo para la diabetes. Estas membranas también las encontramos en las placas beta-amiloides de los pacientes con Alzheimer, Parkinson y enfermedades neurodegenerativas, así que sabemos que son un factor contribuyente muy grande para toda esta crisis que estamos viviendo en la actualidad. Aquí podemos ver más o menos cómo es el mecanismo. Anteriormente se pensaba, la vía que les estaba comentando, ¿verdad?, que del sistema digestivo migraban esas toxinas al cerebro. Ahora ya sabemos que tienen la capacidad de penetrar por el ganglio de Gasser y migrar directamente del trigémino al nervio vago y albergarse en el cerebro también. Esas son las bacterias negativas, ¿ok? Por otro lado, tenemos las bacterias positivas, que son las de la microbiota gastrointestinal. 33 millones de células de la boca nano, que son las encargadas de la producción del 95% de la serotonina, 90% de linfocitos T y sistema inmunológico, y más de 300 procesos enzimáticos y metabólicos. Esto quiere decir que es el órgano virtual metabólico más importante de nuestro organismo, ya que controla muchos de los procesos básicos para nuestra supervivencia. Ahora vamos a hablar de otros factores de estrés que Harvard no nos ha hablado. Harvard nos habla del estrés emocional, ¿verdad?, y de unos que otros factores externos, pero no nos habla de los estreses que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, que ya la palabra lo dice, al venir procesados, el organismo los procesa y los produce más que todo en saturación de glucosa, que también se convierte en una toxina porque se interpreta muy similar al cortisol. Aparte de eso, tenemos los productos de cuidado personal, tenemos también muchos de los tratamientos de manera convencional, tanto en odontología como en otras áreas, y vamos a hablar un poquito. Ustedes han visto la publicidad, ¿verdad?, de los antisépticos convencionales, 98.7% de las bacterias, 12 horas de acción, ¿verdad? Eso es como la publicidad normal. Eso quiere decir todas las bacterias. Estos antisépticos no discriminan, entonces, ok, perfecto. ¿Por qué la periodontitis se conoce como una enfermedad crónica? Porque estos antisépticos penetran la membrana lipopolisacárida, los modifican genéticamente, haciéndolas resistentes, siendo una solución paliativa. Esas son las bacterias negativas. Pero ¿qué pasa cuando modifican genéticamente 2 veces al día, 12 horas al día, 365 días al año, el órgano virtual metabólico encargado de tu estabilidad emocional, tu sistema inmunológico y tus procesos metabólicos y enzimáticos? Desde 1970 que utilizamos estos productos de uso diario, no vamos a decir que es solo esto, ¿verdad? Lógicamente ha habido un incremento en el estrés, no hemos tenido las mejores prácticas en cuanto a dieta y demás, pero desde que los utilizamos ha habido un auge bastante grande que obviamente coincide con las otras dos cosas, en enfermedades autoinmunes, crónicas inflamatorias, cáncer y todo lo que no sabemos ponerle nombre. En el caso de, por ejemplo, las amalgamas, que aquí es muy común, o se utilizaban de manera muy común anteriormente las amalgamas, y el problema es que como material restaurador es maravilloso, ya que es sumamente resistente,
pero el problema son sus componentes químicos, ya que la amalgama es 49% plomo, plata, estaño y zinc y 51% mercurio. El mercurio es el elemento más tóxico de la tabla periódica después de los elementos radioactivos, y eso quiere decir que literalmente no hay una dosis mínima de este componente que no sea perjudicial para la salud. La OMS ha dicho que el mercurio es completamente prohibido en cualquier uso para la salud, inclusive en animales, a menos de que sea en la amalgama, porque en la amalgama la aleación es tan buena que el mercurio queda ahí atrapado. Probablemente eso tendría algún grado de lógica si la metiéramos en una cajita fuerte y esa amalgama no tuviera ningún tipo de estímulo, pero la boca es un lugar súper dañino, llamémosle. ¿Por qué? Porque tenemos la acidez de la salivación que va a corroer esas amalgamas, tenemos el flúor que las va a corroer aún más, tenemos el trauma de la masticación que va a desprender trozos de esas amalgamas, y todo esto no sería un problema, porque también dicen, bueno, mira, pero el pescado tiene mercurio. Sí, el pescado tiene mercurio líquido, que en promedio dura 19 días en el organismo, aparte tiene selenio, que produce glutatión y es capaz de sacar ese mercurio, llamémosle, del organismo. En cambio, este mercurio es en forma de gas. Entonces tenemos más de mil estudios hechos en autopsias donde podemos encontrar este elemento en todos los tejidos del cuerpo de los pacientes que tenían amalgamas. Ahora vamos a hablar de otro de los tratamientos muy comunes en odontología. La endodoncia es la momificación del diente o del órgano dental después de que éste tuvo una pulpitis irreversible o una necrosis, a donde lo que hacemos es una buena limpieza del conducto madre, llamémoslo del conducto grosso, donde colocamos un biomaterial que nos va a favorecer para que la pieza la podamos conservar por mayor cantidad de tiempo. Eso está bien en la teoría macro, pero en la realidad nosotros también contamos con 40 kilómetros de microtúbulos dentinarios a donde quedan atrapadas las toxinas y el material orgánico, y eso obviamente nos va a generar un proceso inflamatorio crónico. Esas toxinas, todas esas bacterias van a migrar por medio del ligamento periodontal y van a entrar a nuestro torrente sanguíneo y obviamente nervios y demás. También tenemos en las necrosis avasculares maxilares, que se conocen como las cavitaciones. Estas surgen a raíz de alguna exodoncia, un tratamiento realizado tal vez no con la mejor asepsia o no de la mejor manera, y quedan como una huella de un proceso inflamatorio que se alberga en los maxilares, a donde ellos se vuelven avasculares, y esto obviamente nos genera una contaminación que se va a ver reflejada en alguna otra área del organismo. Entonces nosotros, cuando nos encontramos una lesión como esta, viene acompañada de síntomas sistémicos varios, a donde hacemos una valoración integral, y en caso de determinar que esto es lo que tiene el paciente, hacemos una cirugía para extraer la lesión que haya en caso de que haya tejido blando, o si no, preparar el hueso de nueva manera con ozono y demás terapias para eventualmente hacer una regeneración. También muchos de los productos de higiene oral convencionales que contienen flúor, ticlosán, clorexidina, alcohol, son sumamente tóxicos. Entonces, por ejemplo, el flúor, sabemos que el flúor nos genera huequitos como pequeñas aperturas o pequeños daños en los nervios del sistema nervioso central, y dañando la oligodendrolia y la membrana Schwein. Obviamente esto va a dañar nuestras comunicaciones neurales. También sabemos que calcifica la glándula pineal, que sin hablar del tema mágico, sabemos que es la encargada de la producción de la melatonina, entonces va a interferir con los ciclos del sueño y está relacionada en calcificaciones en articulaciones, mujeres embarazadas está relacionada a bajo peso al nacer, parto prematuro, bajo coeficiente intelectual. De hecho, tenemos estudios hechos en mujeres embarazadas en Canadá, donde tomaron 25 mujeres embarazadas que consumían flúor durante el embarazo, 25 mujeres que no, hicieron un follow-up de 7 años a los niños y se dieron cuenta que el 100% de los niños cuyas madres consumieron flúor durante el embarazo y siguen consumiendo flúor años después tenían entre 6 y 7 puntos menos de coeficiente intelectual. Yo no sé ustedes, pero a mí no me sobra un punto, entonces es algo que podemos evitar. ¿Cuál es la propuesta? Recuerdan que las bacterias negativas solo sobreviven y se reproducen donde no hay oxígeno. Bueno, la microbiota en su gran mayoría, sin hablar de las que están en el intestino delgado, necesitan de oxígeno para estar sanas y en balance. Entonces, nosotros lo que utilizamos y recomendamos son estos productos, que son productos holandeses a base de oxígeno activo, que van a hacer una acción bactericida selectiva donde solo vamos a eliminar las bacterias negativas y vamos a fortalecer la microbiota. Aparte de eso, los productos convencionales como la clorexidina
es una partícula compuesta muy grande que va a arrasar con todo lo que esté a su paso, las bacterias malas, las buenas, pero también con la síntesis de colágeno, retrasando la cicatrización, siendo incompatible con la integración, degradando el ligamento periodontal, generando manchas en los dientes, pérdida del gusto y muchos otros problemas más. En cambio, este producto, el oxígeno es la segunda partícula más permeable y más pequeña en el universo. El oxígeno es necesario para la síntesis de colágeno, entonces va a acelerar los procesos de cicatrización, va a mejorar una encía de mejor calidad, mucha más queratinizada, y un hueso de mucha más calidad. También obviamente va a favorecer la angiogénesis, vasodilatación y la producción de óxido nítrico que nos mantiene sanos y jóvenes. Acá es uno de los casos de pacientes míos con cáncer. Los pacientes con cáncer, a raíz de la quimio y la radio, obviamente tienen todos estos efectos secundarios, ¿verdad?, que sabemos que son a raíz de la apoptosis, porque los tratamientos contra el cáncer están diseñados para eliminar las células de más rápido crecimiento en el organismo. Entonces se va a llevar muchas de las células cancerígenas, pero las células de más rápido crecimiento son las células del sistema inmunológico. Entonces obviamente eso nos va a generar un desbalance y nos va a generar serostomía, que la serostomía va a generar una caída en el pH, no vamos a tener absorción nutricional, eso nos va a dañar más el sistema inmunológico, la producción de serotonina, y se viene un sinfín, una bola de nieve de efectos secundarios asociados meramente a problemas orales que anteriormente no teníamos que combatir. Con este producto vamos a devolver la salivación a nuestros pacientes y con eso vamos a recuperar un poco la calidad de vida de estos, dando mejor pronóstico a los tratamientos. También nosotros lo que nos enfocamos es en tratar de hacer un diagnóstico interdisciplinario para tener planes de tratamiento predecibles donde hagamos todos los tratamientos de manera personalizada. En los planes de tratamiento primero tratamos de hacer una fase de detox y ya después la fase terapéutica para no entorpecer las terapias con una matrix sucia. En algunas de las terapias, por supuesto, que son obviamente intravenosos, dieta, y muchas otras terapias de biohacking que aquí les voy a mencionar rápidamente porque ya se me acaba el tiempo. Nosotros trabajamos con neuromodulación, no sé si lo han visto. Este equipo es maravilloso, lo que hace es enviar corrientes eléctricas de baja frecuencia y baja intensidad por medio de las extremidades, canalizándolo en un electrodo direccionador al nervio vago, estimulando todo el sistema nervioso central y así regulando muchísimos de los procesos que pierden la polaridad de las células y los tejidos que van a estar encargados de estos. Tenemos también hidrógeno molecular. El hidrógeno es la partícula más abundante en el universo y es la más permeable y es un tremendo antioxidante, antiinflamatorio, anticancerígeno, ya que el hidrógeno nos va a ayudar en todos estos procesos antiinflamatorios, prueben la energía, combate la mutación celular, entonces es un gran aliado en la parte de detox. Y bueno, ya para el cierre, no sé si han visto los estudios de Masaru Emoto. Masaru Emoto lo que hizo fue agarrar unas partículas de agua, congelarlas, darles estímulos y después ponerlas al microscopio y ver cómo ellas se comportaban dependiendo de los estímulos. Esto lo traigo a la mesa porque ahora estábamos hablando del impacto emocional que tiene la manera en que nos relacionamos con nuestros pacientes y cómo le hablamos. Imagínense si esto pasa en el agua y nosotros somos más de 70% agua, ¿qué pasa con nuestros pacientes y nosotros mismos dependiendo de cómo nos hablemos? Creo que la parte empática es de las partes más importantes en nuestra consulta. Y para cerrar, a mí siempre me gusta contar una historia de Albert Einstein, a donde él llega y lo entrevistan y le preguntan, señor Albert, ¿usted cree en Dios? Y él dice, no, yo no creo en Dios, eso no sirve. Y le dicen, pero qué raro, ¿por qué? Si usted múltiples veces ha hablado de una creación inteligente. Y él dice, es que se me hace muy fácil creer. Entonces, yo prefiero no creer y más bien yo prefiero pensar en Dios. Entonces yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Y él dice, y es que el problema de la creencia es que la creencia no se puede discutir. Y lo que no se puede discutir no se puede mejorar. El pensamiento, cada que lo discutimos, lo mejoramos. Aparte de eso, la creencia está aquí en la tierra y el que cree, aquí se queda con ella. En cambio, el pensamiento, cuando lo activamos, lo conectamos con el universo y es donde llega al infinito y conecta con Dios. Aparte de eso, la gente que cree, cree y espera. En cambio, la gente que piensa, piensa y actúa. Y es por eso que a mí la creencia se me hace muy ambigua. Por eso los pueblos creyentes crecen muy poco, se me hace muy ambigua, porque la gente solo cree cuando lo necesita. Es por eso que los pueblos creyentes crecen muy poco y los pueblos pensantes se desarrollan enormemente. Muchas gracias.